El valor del vínculo de paz nos es revelado a través de una vida de cuerpo. El valor del vínculo de paz se nos revela a través de la comunión con nuestros hermanos, a través de la vida de cuerpo, de una realidad corporativa. ¿Cuándo entendemos la importancia de vivir en paz? ¿Quién entiende lo importante que es vivir en paz con los demás? Aquel que se le reveló el cuerpo. Aquel que se le reveló el cuerpo. Cuando entendemos cuerpo, cuando entendemos que nuestros conflictos personales no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que afectan a los demás, entonces entendemos el valor de vivir en paz. ¿Se entiende? ¿Comieron mucho ayer? ¿Qué pasa? ¿Se entiende? ¿Estamos acá? Solo aquel que entiende cuerpo sabe el valor de un vínculo de paz. ¿Cómo dice la palabra? Mejor es vivir en un rincón de la casa que en un palacio con mujer rencillosa. Algo así es, ¿verdad? Por favor, no está hablando de la mujer tan solo como género femenino, está hablando de un alma que no sabe vivir en paz. Porque hay hombres más rencillosos inclusive que las mujeres. Así que por favor no sesgue ese consejo bíblico a un género, sino a un alma que no sabe vivir, que no valora la paz. Entonces entendamos, amados, que cuando se nos revela el cuerpo, cuando se nos revela la comunión con los demás, entonces valoramos el vínculo de paz. La falta de paz no solo te daña a ti, no solo daña a tu familia, sino daña la vida del cuerpo. Vea por favor 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 26. Si una parte del cuerpo sufre, las demás partes, los demás miembros sufren con esa parte. Si una parte del cuerpo sufre, los demás partes del cuerpo con ella sufren. Y si una parte se le da honra, todas las demás partes también se alegran. ¿Cuántos han tenido alguna vez un uñero? Gracias por esa sinceridad. Yo sé que ustedes son tan santos que ni los uñeros tienen parte con usted, ¿no? Pero bueno, algunos todavía estamos aquí en la tierra y sufrimos de esas dolencias. En lo particular casi nunca, pero fíjense que una pequeña uña mal formada, no sé cómo definir el uñero, pero que se incrusta en un pedacito de carne puede hacer que nuestro día no ande bien. Y alguien puede decir, pero eso es tan insignificante, hace que todo el cuerpo se duela. Sí, porque precisamente es vida de cuerpo. Así, cuando usted tiene un problema con alguien, cuando usted no sabe resolver los conflictos como debe resolverlos, déjeme decirle, ese conflicto no solo te afecta a ti, no solo afecta a tu matrimonio, no solo afecta a tus hijos, nos afecta a todos. Por esto le hemos dedicado tanto tiempo a tratar este tema, porque necesitamos iniciar este nuevo año sin conflictos no resueltos. Necesitamos proponer en nuestro corazón resolver todo conflicto, porque lo que te afecta a ti nos afecta a todos. Cuando entendemos que ya no somos individuos aislados que se reúnen en un mismo edificio, sino que entendemos, comprendemos por la palabra que somos miembros de un cuerpo, miembros que se reúnen en un mismo cuerpo, es cuando realmente valoramos la paz. Cuanto más amamos al cuerpo de Cristo, más importancia tendrá para nosotros el vivir en paz con nuestros hermanos. ¿Por qué hay personas entre nosotros que pueden pasar días, semanas, meses en conflictos con alguien más? Sencillamente porque no has amado al cuerpo, porque no se te ha revelado el cuerpo,
porque no te sabes parte del cuerpo. Podrás ser parte de la congregación, pero no eres parte todavía del cuerpo porque no lo has entendido. A quien no se le ha revelado el cuerpo de Cristo, vivirá siempre en conflicto con los demás. ¿Por qué? Porque la paz no solo se trata de una condición espiritual interna, no solo se trata de la condición de un individuo, se trata de la condición de un cuerpo. Cada vez que la Escritura habla de paz, lo hace en sentido no solo personal, sino de comunidad. No podemos disfrutar de paz si no aprendemos a vivir en comunión con quien tienes a tu lado. El cuerpo de Cristo solo puede crecer si sus miembros conviven en paz. ¿Qué quiere decir esto? Que los conflictos que no resuelves con tu hermano afectarán al crecimiento de la iglesia. Afectarán a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos decidir si vamos a convertirnos en hijos de paz, que colaboramos con la edificación de la iglesia, o si somos hijos de contienda, hijos que murmuran, que critican y que mutilan al cuerpo. Vea por favor Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Vamos a ver el verso 20 y 21. Por falta de leña se apaga el fuego. ¿Por qué se apaga el fuego? Por falta de leña. No le meta leña a ese fuego. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. ¿Sabes qué? El chisme se termina cuando llega a un oído correcto, pero se propaga cuando llega a oídos de insensatos. Un oído insensato, una lengua que no se refrena, es leña para el fuego. Pero miren lo que nos dice el proverbio: por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Y luego dice, como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre. ¿Se da cuenta? El hombre dice ahora, ¿no? Así es el hombre rencilloso, y habla de género humano, por favor, tampoco le echemos al agua a los varones, ¿no? Así es el hombre rencilloso. ¿Cómo es el hombre rencilloso? Rencilloso, como carbón a las brasas, como leña para el fuego. Así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Entonces necesitamos decidir si somos leña para el fuego o si somos agua que lo apaga. ¿Qué somos? Qué bueno. Entonces, este 2024 seremos desafiados, amados, a crecer en todas las áreas. Será un año de mucho crecimiento en todo lo que se administra, pero también de mucho trabajo y de mucha responsabilidad. Pero ¿sabe una cosa? Los que no resuelven sus conflictos, los que siguen murmurando en lugar de resolver sus asuntos con los demás, no podrán ser parte de esto. No podrán ser parte de esto. Y esto no significa que si estás enojado con alguien, Dios no te puede usar. No, sí te puede usar. Dios usó hasta una burra, no nos va a usar a nosotros. Claro, el tema no es si Dios te usa o no te usa. No, el tema es que si tú sigues enojado con alguien, la obra del ministerio te va a exponer en lugares de conflicto, así que es mejor que no estés en conflicto en tu interior ni con quienes te rodean. No se trata de que Dios no te pueda usar, se trata de preservarte. De preservarte. El problema no es que Dios te use o no, el problema es que si sigues enojado, si vives en conflicto, estarás expuesto a las tinieblas. Y eso no solo es peligroso para ti, para tu casa, sino también para la iglesia. La falta de paz nos descalifica para la obra del ministerio. La falta de paz nos descalifica para la obra del ministerio.
¿En qué momento te quedaste fuera de lo que Dios está haciendo? En el momento que perdiste la paz. El momento que perdiste la paz. No es alguien que te sentó, no, es una condición, es una posición que perdiste. No estás en paz. Y para preservarte el Señor decide ponerte en pausa. Dios no te va a exponer a un ambiente de conflicto si no tienes paz. La paz nos blinda, la paz nos guarda, nos protege. La falta de paz nos expone. ¿Se entiende, amados? Hay una expresión muy conocida en la milicia que se llama el fuego amigo. ¿Saben lo que significa el fuego amigo? Bueno, el fuego amigo se lo llama así a la caída de un soldado, pero no por causa de las balas del enemigo, sino por las balas de sus propios compañeros. No debería pasar, pero ocurre muchas veces por accidente, pero algunas veces no es por accidente. Sepa usted que en la milicia este fuego amigo tiene que ver con que rencillas que hay entre compañeros se resuelven en el campo de batalla. Y a veces hay soldados que caen, ¿sí?, no por el ataque del enemigo, sino por el ataque de sus propios compañeros de milicia. Y lamentablemente el fuego amigo también se da dentro de la iglesia evangélica. Hay muchos hermanos nuestros que caen, no por la acción del enemigo, sino por la acción de sus propios hermanos, por la crítica, el señalamiento de sus propios hermanos, por la murmuración entre sus propios compañeros. Pero eso no debería pasar. Tu hermano, tu compañero, el que está a tu lado, debería guardar tus espaldas, no hablar a tus espaldas. Y guardar las espaldas no quiere decir solaparte, no, guardar las espaldas quiere decir que te puede guiar en la verdad, que te puede abrazar en la verdad. Eso es guardar las espaldas, que si tienes alguna situación con alguien te va a llevar de la mano. Mire, así se trata el problema, así se trata el conflicto. Eso significa guardar la espalda. Así que por favor, amados, que aquí no ocurra que alguien caiga bajo fuego amigo. Que aquí nadie caiga bajo ningún fuego. Y que si tú estás al lado de alguien, sea para guardar su espalda, no para hablar de él a sus espaldas. Necesitamos decidir estar en paz con todos, que no haya enojo entre nosotros, que no haya contiendas. Porque los que no resuelvan los enojos no tendrán parte en el avance del Evangelio. Es sencillo, amado. No podemos ser parte del avance del Evangelio si el Evangelio no está avanzando en nosotros. ¿Y cuándo el Evangelio no avanza en nosotros? Cuando no estamos en paz. Los enojos no resueltos contristan al Espíritu Santo. Los conflictos entre hermanos abren puertas, portones a las tinieblas en nuestra vida. Por eso la palabra es clara: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resolvamos rápido los conflictos. No seamos rápidos para hablar del otro. No, seamos rápidos para resolver los conflictos. Paguemos a los que debemos. Perdonemos a quienes nos deben. Porque lo que viviremos en el Señor este próximo año será aún más glorioso. Pero solo podrás disfrutar de aquello si permaneces en paz con todos. Si alguien tiene algo en contra de mí, espéreme a la salida del servicio y lo resolvemos rápido. No porque tomemos a la ligera lo que usted pueda tener en su corazón. No, sino porque lo que se viene necesita pies presurosos, necesita que seamos ligeros. Los conflictos no resueltos son cargas pesadas que nos impiden avanzar. Pero no ande desangrándose por todos lados, hablando de lo que le hicieron, por favor, deje eso ya en el pasado. No termines este año enojado con alguien. Asegúrate de empezar este nuevo año estando en paz con todos. Miren, yo estaba
orando, porque en estos días nos hemos enterado de algunos conflictos entre hermanos y yo le decía a mi esposa, tantos meses hemos hablado de lo mismo. Me estoy quedando ya sin voz hablando de la necesidad de estar en paz, de honrar, y seguimos en lo mismo. Y no encontré, perdón, usted yo sé que es más espiritual que yo, pero no encontré otra manera de expresar mi inconformidad ante esto. Tenemos la imagen. ¿Tienes la imagen, César? Este es el rostro. Ya te hemos dicho que si tienes algo con alguien, arréglalo en persona. Ya, ¿cómo quieres que te lo digamos? ¿Quieres que te lo pintemos en un cuadro? Ya te lo hemos dicho. Pero sigues hablando que el pastor te hizo esto, sigues hablando que te retaron, sigues hablando que hace 10 años te pasó. Ya. No solo es por ti, amado, no, es por tu familia, por tus hijos, por el cuerpo. Ya. Dígale a la persona que tiene a su lado, pero con esa cara, ya. Ya deja eso atrás y sigue, camina, avanza. Decide, este año lo termino sin conflictos. 2024 es un año glorioso. Es un año glorioso. ¿Sí? Ya, cámbialo, ya. Sí. Si usted se quedó solo con eso en esta enseñanza, estará bueno. Habremos avanzado bastante. No termines el año enojado con nadie. Mire, puede ser que tengas 10,000 razones para estar enojado, pero ¿de qué te sirve tener la razón si no puedes vivir en paz? Sí, ya, tienes la razón. Pero ¿de qué te sirve tener razón si no tienes paz? Aunque tengas razón de estar enojado, por amor propio, por amor al Señor, por amor a su iglesia, resuelve ese conflicto. Nuestros vínculos no pueden seguir siendo gobernados por el enojo. Necesitamos vínculos gobernados por la paz. Amén. Punto número 2. El vínculo de paz define con quién nos asociamos. El vínculo de paz define con quién nos asociamos. Romanos capítulo 12, verso 16. Este es un texto extremadamente rico. Por favor, lea todo Romanos 12. Extremadamente rico, pero solo este texto voy a mencionar. Romanos 12, 16. Es toda una construcción además. Romanos 12, 16. Unánimes. Unánimes. ¿Qué significa unánime? Una misma mente. Un mismo fin, unánimes entre nosotros. No sean altivos. Si hay algo que rompe la paz es la altivez. No sean altivos, sino asóciense. ¿Con quién? ¿Con quién? Asóciate con los humildes. Esta es una buena palabra para empezar el 2024. Asóciate con los humildes. No te asocies con los altivos. Asóciate con los humildes, con los sencillos, no de mente, sino de corazón. Asóciate con los humildes. ¿Qué se busca para asociarse con alguien? Humildad. Humildad. Yo les mentiría si dijera, compartimos tiempo con todos. No, no es así. Primero, no nos da el tiempo. Segundo, también tenemos vida familiar, vida matrimonial. Pero déjeme decirle, si hay algo que yo puedo identificar con las personas que más nos vemos, que más compartimos, es la sencillez de corazón. No es acepción de personas, no, amados. Lo que buscamos es humildad, sencillez de corazón. ¿Qué se busca entonces para formar una sociedad con alguien? Humildad. No nos impresionan los logros de una persona, nos impresiona la sencillez en su corazón.
Nuestras relaciones no son por éxitos personales, no estamos buscando personas de éxito con quien asociarnos, no, estamos buscando humildad de corazón. Pero ¿sabe? Uno de los significados de la palabra comunión es ser socio. Si tienes comunión con alguien, estás asociándote con esa persona. Y eso es lo que le da sentido a una sociedad, que hay un fin en común. Es el fin lo que nos hace socios con alguien. Por eso usted ve ahora en el caso Metástasis, usted ve gente asociándose. ¿Por qué? Porque tienen un fin en común, corrupto, pero un fin en común. Por eso se hacen socios. Ser socio significa compartir el mismo fin. ¿Cuál es la gloria de ser socios? ¿Cuál es la gloria de caminar juntos? ¿Por qué debemos procurar la paz entre nosotros? Porque el fin es mayor que cualquier conflicto que podamos tener. El fin es mayor. El fin define nuestra sociedad, nuestra comunión. Si compartimos el mismo fin, valoraremos estar en paz. Le daremos valor a la paz. Y desde esa paz resolveremos nuestros conflictos. Pero si perseguimos fines distintos, entonces me dará igual estar en paz o no con mis hermanos. Los conflictos terminarán rompiendo nuestros vínculos. ¿Por qué? No porque los conflictos sean grandes, sino porque hay distintos intereses. Lo que pasa en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios acá han tenido conflictos? Pero si los dos caminan en base a una misma visión, los conflictos son superables. Pero si hay dos visiones, los conflictos te superan. Los conflictos te superan. Entonces hay personas que no pueden estar en paz con los demás porque no tienen el mismo fin, porque andan buscando objetivos o metas distintas. Por eso es que los vínculos se terminan rompiendo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, amado, tú puedes decirle a la persona que tiene a tu lado, conmigo para las que sea, contigo hasta el fin. Pero amado, la esencia, tarde o temprano, la esencia se manifiesta. El fin que estás buscando en algún momento se expresa. Entonces pondrá a prueba el vínculo que los une. Número 3. El vínculo de la paz nos permite asociarnos por un mismo fin. Miren, el vínculo de la paz define nuestra asociación, pero esa asociación en ese vínculo de paz nos permite alcanzar un mismo fin. ¿Por qué debo procurar vivir en paz con mis hermanos? Porque hay un fin que debemos alcanzar. Lo que Dios ha propuesto para esta casa, lo que Dios ha propuesto para esta iglesia, es imposible alcanzarlo sin usted. Es imposible. ¿Sabe por qué Dios lo puso en esta casa? ¿Sabe por qué? No porque usted estaba pasando una situación personal, familiar. No, amado, es porque hay un fin que debemos alcanzar. Entonces, cuando Dios pensó en usted, en esta casa, Él realmente estaba pensando en un fin. Y ese fin, ¿sí?, solo puede ser alcanzado a través de hermanos que conviven en paz. No vivimos en paz solo por estar juntos, disfrutamos de estar juntos, pero vivimos en paz para alcanzar un fin común. Entonces el fin que nos une definirá nuestros vínculos. Ahora, si solo perseguimos una plataforma, si lo que estoy persiguiendo es un reconocimiento personal, entonces, si no me reconocen, si no me dan un lugar, el vínculo se perderá. El fin de la carne siempre estará en contraposición con el fin o los intereses del espíritu. El fin de la carne es la exaltación del ser humano, es alimentar el ego. Usted necesita identificar, a ver, me siento bien cuando alimentan mi ego, me siento bien cuando me reconocen, entonces no es el fin que estamos persiguiendo. El fin de la carne es la exaltación del hombre, pero el interés, el fin del espíritu es la exaltación de Cristo. Es la exaltación de Cristo. Por esto, aunque debemos procurar estar en paz con todos,
No podemos caminar con quienes persiguen sus propios intereses. ¿Sí? ¿Se entiende? Si lo que nos une no es un interés personal, sino corporativo, si lo que nos vincula no es un interés temporal, sino eterno, entonces ese vínculo de paz se hará cada vez más fuerte. Aquí hay hermanos que nos acompañan. ¿Hace cuántos años, pastor? 10 años, 12 años. Ángel, ¿cuánto tiempo tienes acá? Ya perdió la cuenta. Doctor, desde el primer día. Pastor Jorge, ¿qué es lo que nos mantiene vinculados? No es porque el pastor Jorge sea buen dato, buena gente, no, es un fin que perseguimos. Porque el fin, y hemos tenido conflictos con el pastor Jorge, sí, es difícil para mí tratar, no. Sí, lo hemos tenido, yo recuerdo varios, no graves, pero sí varios, diferentes caracteres, diferentes personalidades. Un hombre de Dios tremendo, pero lo que nos mantiene caminando juntos es un fin común, que es mayor que nuestras diferencias, es más alto que nuestras debilidades. Me conviene estar con esta persona, entonces hacemos asociaciones por conveniencia. Amados, eso es corrupción. Eso es corrupción. La palabra dice, asóciense con los humildes. ¿Por qué? Porque los humildes tienen algo en común. Ellos no viven para exaltarse a sí mismos. Ellos viven para exaltar al Señor. Ellos no viven persiguiendo intereses personales. No, amados. Su interés es la gloria de Dios. Asóciate con los humildes, porque si te asocias con los altivos, con los que viven criticando, con los que viven murmurando, con los que se creen más que los demás, terminarás siendo uno de ellos. El humilde sabe medir sus palabras, pero también sabe refrenar su lengua. Sabe dónde terminar una conversación cuando lo que se está escuchando no edifica el cuerpo. Vean lo que dice, verso 16. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. Y luego dice, no sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué significa esto? No opines. El humilde no vive bajo su propia opinión. Yo opino, es que yo creo, es que yo pienso. No, el humilde no vive bajo su propia opinión. El humilde es gobernado por la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. La falta de humildad nos hace vivir en función de nuestras propias opiniones. Pero déjeme decirle, la iglesia no se edifica con las opiniones de los hombres, la iglesia se edifica con la palabra que sale de la boca de Dios. Verso 17, miren, es una construcción. No paguéis a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Verso 19. No se venguen ustedes mismos, amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer. Dale de comer. ¿Quieres ser formado en el carácter de Cristo? Bueno, haz exactamente lo contrario que lo que tu carne te dicta. Cuando la carne te dice, voltéale la cara, no lo saludes, salúdalo, corre, abrázalo. Si ves que hay una necesidad en alguien que habló mal de ti, anda y socórrelo, ayúdalo. Entonces crecerás, entonces avanzarás, entonces Cristo estará formándose en ti. ¿Se dan cuenta? Es todo lo contrario a lo que la carne grita. ¿Saben qué? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero no bebida mortífera, no. Sacia su sed. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto, amado?
que haciendo esto verás cómo el Señor trata con la vida de él. No lo trates tú, dale espacio al Señor para que trate con su vida. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero les decía, esto es una construcción. Vea lo que dice Romanos 13, exactamente el capítulo que viene. Romanos 13. Miren, ¿con qué nos topamos en Romanos 13? Con la autoridad de Dios. Vamos. Ahora. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si vivimos en paz entre nosotros, la autoridad de Dios puede ser expresada en nuestra sociedad. ¿Por qué, si hoy en día hay tantas iglesias evangélicas en nuestra ciudad, por qué no tenemos una ciudad de paz? ¿Por qué el evangelio no avanza habiendo tantos evangélicos? Porque los evangélicos no viven en paz entre ellos. Antes de que Dios juzgue una ciudad, Dios juzga a su iglesia. Antes de que Dios pueda arreglar nuestra ciudad, Dios tiene que arreglarnos a nosotros. O sea, no podemos vivir como sociedad en paz si no vivimos como hermanos en el vínculo de la paz. ¿Se entiende, amados? En Romanos 13 nos encontramos con una autoridad de Dios que se expresa en la sociedad. Cuando vivimos en paz, podemos vivir bajo autoridad y también ejercer autoridad. Ejercer autoridad. Lo que vivimos como iglesia podrá ser expresado allá afuera. De hecho, la iglesia es el estándar divino para la sociedad. Alguien dijo, el periódico de una ciudad es la libreta de calificaciones de su iglesia. Si hoy fuese entrega de libretas, ¿cómo nos iría? Llamarían al representante, ¿verdad? Entonces, amados, el vínculo de paz nos permite vivir bajo autoridad y además ejercer autoridad. Las personas que les cuesta reconocer autoridad, las personas que les cuesta honrar la autoridad, son personas que viven en permanente conflicto. Porque quienes viven en paz son las personas habilitadas para sujetarse y habilitadas también para ejercer autoridad. Vea por favor 2 Timoteo 2:24. 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, es un estándar. No debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Cómo corregimos? Tiernamente, Gaby, tiernamente. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Tenía que soltar. A los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. Miren, si se dan cuenta de lo que trae el conflicto entre nosotros. Lazo. Es una trampa que Satanás utiliza para afectarnos. Pero cuando hay siervos del Señor, cuando hay ministros del Señor que operan en paz, libramos a nuestros hermanos del lazo del enemigo. Habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Qué es lo que se requiere entonces de alguien que anhela servir al Señor? Que viva en paz. Que viva en paz. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo están con tus hermanos? Ahora, puede ser que te mantengas en la actividad, pero una cosa es ser usado por el Señor, otra cosa es que Dios te apruebe. ¿Se entiende?
que vivas en paz. Eso es lo que se requiere de un siervo del Señor, que no sea rencilloso, que no viva en conflicto con los demás. Si alguien vive en paz, puede sujetarse y ejercer autoridad. Punto número 4. 4 de 5. Punto número 4. La paz es un arma poderosa de autoridad espiritual. ¿Quién creyera, verdad? Por muchos años la iglesia fue adiestrada en cómo hacer guerra, pero los resultados están a la vista. Lo que deberíamos más bien es aprender a vivir en paz, porque la paz es el arma poderosa para ejercer autoridad espiritual. La paz, no la guerra. Como iglesia necesitamos reconocer la autoridad que en Cristo nos ha sido delegada. Una autoridad que no tiene que ver con hacer guerra, sino con vivir en paz. El hombre adámico, el hombre carnal, ejerce autoridad y poder por medio de la guerra, por medio del conflicto. En el mundo esta expresión está muy en boga o está muy latente en el corazón de los hombres sin Dios. Divide y reinarás. Crea conflicto y reinarás. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa completamente distinta. Una casa dividida no prospera. Eso hace el hombre adámico. Crea conflicto, hace guerra para que de alguna manera pueda ejercer poder y autoridad. Es por esto motivo que a Satanás no le preocupan nuestros gritos de guerra. No, celebra nuestros gritos de guerra. Lo que a Satanás le preocupa es que los hijos de Dios vivan en paz. No hay nada más peligroso para las tinieblas que una iglesia unida en el vínculo de la paz. Miren lo que dice Romanos 16:20. Este texto es muy revelador. Muy pronto el Dios de guerra aplastará a Satanás. ¿Qué dice? Pero nosotros hemos proclamado al Dios de guerra. Pero quien pisará a Satanás bajo sus pies, bajo los pies de Dios o bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia. ¿Quién es? El Dios de paz. O sea, el atributo de Dios, que es la paz, es lo que nos da a nosotros autoridad para sujetar a Satanás bajo nuestros pies. Es el vivir en paz, no en conflicto. Es procurar la paz, no el hacer guerra. El aplastamiento de Satanás está directamente relacionado, vinculado, no con una actitud de guerra de la iglesia, sino con la condición de paz entre hermanos. Por mucho tiempo pensamos que Satanás sería aplastado mediante nuestras declaraciones de guerra, mediante la toma de territorios. Usamos un sinnúmero de estrategias bélicas, sin darnos cuenta que la autoridad y el poder de la iglesia se manifiesta a través de la paz. Miren, amados, aquí en nuestro país no faltaron gritos de guerra, no faltaron caminatas en declaraciones de guerra, no faltó aceite, no faltó el atar y el desatar. Pero lo que sí nos ha faltado como iglesia en Ecuador es estar en paz con nuestros hermanos. Eso es lo que nos ha faltado, es estar en paz. Entonces, ¿cuándo el enemigo es atado? ¿Cuando gritamos o cuando estamos en paz? ¿Cuándo desplazamos a las tinieblas? ¿Cuando hacemos caminatas y declaraciones o cuando podemos vivir como hermanos en paz? Si todos nuestros gritos de guerra no han logrado que como nación podamos vivir en paz, necesitamos entender que el reino de Dios no avanza sino a través de una iglesia que vive en paz. Nuestros vínculos son más poderosos que nuestras acciones. Podemos tener 1000 acciones bélicas, pero nuestro vínculo de paz será lo determinante, será aquello que nos haga efectivos. ¿De qué te sirve que reprendas al diablo en tu casa si vives en conflicto con tu esposo? Con mi esposa hemos ido a hogares en donde hemos reprendido al demonio, pero se matan entre esposos, de nada sirvió.
De nada sirvió. ¿De qué te sirve que reprendas al diablo en tu barrio si vives en enemistad con tus vecinos? ¿De qué sirve que atemos al demonio si no tenemos paz entre hermanos? ¿Quién lo desata si lo hemos atado tantas veces? ¿Por qué sigue operando? Porque mientras no vivamos en paz, siempre habrá un engaño latente en nuestros corazones. Siempre habrá espacio para el engaño. Satanás será aplastado por una iglesia no en guerra, sino una iglesia que vive en paz. Vamos adelante. El punto número 5, por favor. Punto número 5. Se entiende cómo la paz es el vínculo mediante el cual la autoridad y el poder de Cristo opera a través del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros sembramos conflictos entre hermanos, ¿para quién estaremos trabajando? ¿Para la luz o para las tinieblas? Para las tinieblas. Cuando atentamos contra la paz del cuerpo de Cristo, nos asociamos con el mismo demonio. Con el mismo demonio. Finalmente, punto 5. La paz, el vínculo de la paz, alinea nuestros pensamientos y nuestros pies para hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Qué es lo que logra el vínculo de la paz? Que nuestros pensamientos, pero no solo nuestros pensamientos, sino nuestras acciones, nuestros pies estén alineados a un propósito eterno. El que no vive en paz, el que vive en conflicto, estará alineado al propósito de las tinieblas, no de la luz. Entonces existe una conexión entre la paz y nuestros pensamientos, pero también existe una conexión entre la paz y nuestros pies. Vea por favor Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, mire la conexión de la paz con nuestros pensamientos, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué estás perseverando en tu pensamiento? ¿Hacia dónde están corriendo tus pensamientos? ¿Ah? ¿Hacia dónde van tus pensamientos? Ese pensamiento o ese patrón de pensamientos, esa manera de pensar está directamente ligada a la paz o al conflicto. ¿Por qué la gente vive en conflicto? Porque sus pensamientos no van hacia Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Siempre vemos esta conexión, escrituralmente hablando, veremos esta conexión entre los pensamientos del hombre y la paz de Dios. Entonces en Isaías, en este verso, vemos cómo está conectada intrínsecamente la paz y los pensamientos. Esto sería una buena palabra en la que debemos meditar. ¿Hacia dónde van nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que ocupa nuestro pensamiento? Porque si queremos vivir en paz, nuestros pensamientos deberían ser direccionados hacia el Señor. Si lo que estamos pensando es solo lo temporal, si lo que estamos pensando solamente son las situaciones y los conflictos temporales, ese pensamiento terminará por absorber nuestra paz. Pero podemos vivir confiados en completa paz si nuestro pensamiento está siendo absorbido por el propósito de Dios, por la voluntad del Señor. Si pensamos con la mente de Cristo, estamos pensando en función del propósito eterno, y lo eterno siempre terminará por absorber aquello que es temporal. ¿Cuántos tienen un problema acá? A ver, un problema que no has podido resolver. Listo. Pregúntate, lleva su pensamiento. Si lo llevas al problema, lo estás llevando a lo temporal. Pero si llevas ese pensamiento a lo eterno, ¿sí? Lo eterno terminará absorbiendo lo temporal. ¿Se entiende? Entonces no te preocupes por el problema actual. Preocúpate por entender, por conocer lo que Dios dijo antes del problema.
Porque lo que es primero, lo que es antes, gobierna lo que viene después. Jesús estaba en medio de una tormenta con sus discípulos y solamente bastó una orden para que la tormenta cese. ¿Por qué Jesús puede hacer que una tormenta enmudezca? Porque Él es antes que la tormenta. Él es antes que la tormenta. O sea, si tus pensamientos van hacia lo eterno, esos pensamientos te guardarán en paz para que veas cómo lo temporal es gobernado por lo eterno. Amén. Pero también, por otra parte, la Escritura siempre conecta no solo la paz con nuestros pensamientos, sino la paz con nuestras acciones, con nuestros pies. Isaías 55:8, por favor. Isaías 55:8, vamos terminando con esto. Miren lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Así como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensamientos y caminos siempre estarán conectados. Pensamiento es tu manera de pensar y caminos es tu manera de conducirte, de andar. Ahora regresemos a Romanos 16, mente y pies. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Qué gobierna tu pensamiento? Eso definirá qué es lo que está debajo de tus pies. ¿Se entiende? Aquello que gobierna tu forma de pensar define tu manera de andar. Aquello que gobierna tu pensamiento define aquello que está bajo tus pies. Lo que está arriba define lo que está abajo. Lo que gobierna en mi mente gobernará mi andar. Lo que gobierna mi mente definirá lo que vamos a pisar, a pisotear. Lo que gobierna nuestro pensamiento definirá si pisoteamos a la serpiente o pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Si mis pensamientos para con Sergio son de mal, ¿qué estoy pisando? La sangre. Pero si mis pensamientos para con Sergio están en paz, son pensamientos de bien, lo que gobierna mi mente define lo que piso. Entonces la serpiente del engaño será pisoteada. Lo que gobierna arriba define lo que tienes debajo. Lo que gobierna nuestra manera de pensar definirá si pisoteamos el nombre de Cristo o le pisamos la cabeza a la serpiente. ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza? Eso define lo que está bajo tus pies. Por ejemplo, Jesús nos habla del amor al dinero. ¿Recuerdan? Solo puedes servir a dos señores. A un señor. Hay dos señores, pero solo puedes servir a uno. O amas a Dios o amas a las riquezas. Pero tengo que decirte algo. Si amas a las riquezas, aborrecerás a Dios. Si aprecias las riquezas en tu corazón, terminarás despreciando a Dios. Es decir, si el amor al dinero está en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, ¿quién está debajo de mis pies? Dios. Pisotearemos el nombre de Dios. Pero si Dios gobierna mi mente, si Dios gobierna mi corazón, ¿qué estará bajo mis pies? Toda provisión. Toda provisión. Si lo eterno gobierna nuestra mente, lo temporal estará bajo nuestros pies. Parece que no se lo creen, ¿no? Si lo que gobierna mi cabeza es el dinero, pisotearemos el nombre del Señor. Pero si lo de arriba es lo de arriba, entonces lo de abajo será bajo nuestros pies. ¿Por qué la iglesia primitiva? ¿Por qué? ¿Recuerdan una de las expresiones de Hechos capítulo 2? Dice que la gente vendía sus propiedades y de lo vendido lo ponían a los pies. ¿A dónde? A los pies de los apóstoles. ¿Por qué?
Porque en esa iglesia quien gobernaba era Cristo. Y cuando quien gobierna la iglesia es Cristo, lo temporal, lo pasajero está a nuestros pies. Todo recurso será puesto a nuestros pies cuando lo que gobierna aquí arriba es lo eterno. Amén. Si aplaudes, apláudale con ganas al Señor. Que la paz de Dios gobierne entonces nuestro pensamiento para que podamos ver debajo de nuestros pies a las tinieblas. Si en la cabeza hay paz, aplastaremos a Satanás debajo de nuestros pies. Necesitamos no aprender a leer este versículo, sino aprender a vivirlo. Necesitamos aprender a tener a la serpiente debajo de nuestros pies, estando en paz con todos. Viene alguien a sembrar conflicto entre nosotros, vínculo de la paz. El vínculo de la paz está por encima de nuestras diferencias. Entonces ponemos a la serpiente debajo de nuestros pies. Procuramos estar en paz con todos, entonces la serpiente le pisaremos la cabeza. Pisar a Satanás quiere decir que acabamos con sus argumentos en nuestra mente, que ya su engaño no tiene parte en nuestro corazón, que el enemigo no gobierna nuestros pensamientos, que el engaño ya no tiene parte entre nosotros. Construimos relaciones en verdad, vínculos de paz. Termino con esto. La palabra aplastar significa asfixia. Significa asfixiar. Si lo eterno gobierna tu pensamiento, asfixiarás a la serpiente. Pero si tu pensamiento está gobernado por lo temporal, la serpiente te asfixiará a ti. ¿Has visto las boas constrictores, no? Se terminan enroscando hasta que la presa ya no puede respirar, la asfixia. Y finalmente se la traga. En Cristo tenemos la autoridad para pisotear a la serpiente, pero es el vínculo de la paz la que nos permite ejercer esa autoridad. Entonces, como iglesia necesitamos aprender a vivir bajo autoridad y a ejercer esa autoridad para que la serpiente esté debajo de nuestros pies. En una ocasión, Josué capítulo 10, en una ocasión el contexto es que Josué estaba venciendo a los enemigos del pueblo y hubo un rey, el rey de Gabaón, que sale al encuentro de Josué y declara la paz con él. Josué recibe a este rey y acepta estar en paz con él y con su pueblo. Pero la consecuencia de esta escena es que hubieron 5 reyes, 5 príncipes que declararon la guerra no solo contra Gabaón, sino contra Josué. 5 reyes que les interesaba conquistar las tierras y declararon la guerra contra Josué y contra su socio ahora, el rey de Gabaón. Pero fíjense que en medio de este contexto, Josué da una instrucción. Miren lo que dice. Y cuando los hubieron llevado a los reyes delante de Josué, estos 5 reyes fueron tomados prisioneros por los hombres de Josué. Y cuando los hubieran llevado a los reyes delante de Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel. Dijo, vengan a ver esto que vamos a hacer. Y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acérquense y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Písenles el cuello. Asfixienlos. Miren la instrucción que Josué les da. Seguramente, a ver, nosotros somos el pueblo de Israel. Vienen 5 ejércitos contra nosotros por haber hecho paz con alguien, por habernos asociado con alguien. Vienen 5 más contra nosotros. Y Josué toma prisioneros a los reyes de estos ejércitos, los reúne en una cueva, llama a sus líderes y les dicen, van a hacer esto. Me van a sacar a esos reyes, los van a poner en el piso y ustedes con sus botas, con sus sandalias, les van a pisar el cuello. ¿Qué les estaba enseñando Josué? ¿Qué les estaba enseñando Josué?
que quería trabajar con ellos. Miren, un vínculo de paz es mayor a cualquier asociación con gente que tiene otros intereses. Un vínculo de paz puede más que la asociación de muchos reyes que vengan en contra nuestro, de muchos ejércitos que vengan en contra nuestro. Si tú estás en paz, si tú procuras estar en paz con quienes te rodean, ese vínculo de paz te permitirá aplastar el cuello de quienes vienen contra ti. Jesús les dice, no tengan miedo, asfixienlos. Porque sabes una cosa, cuando tú asfixias a una persona, cada vez su voz se hace más baja. ¿Por qué la serpiente te grita, te engaña? ¿Por qué todavía tiene potestad para afectar tu vida? ¿Por qué te sigue taladrando en la mente? ¿Por qué te sigue soltando su veneno? Porque aún no conoces o aún no has manifestado la autoridad que hay en Cristo de pisotearle el cuello, de asfixiarlo. Miren lo que dice Josué, acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre sus cuellos. Y Josué les dijo, no teman, ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos sus enemigos contra los cuales pelean. Esos 5 reyes que vinieron en contra de Josué y de Gabaón estaban en guerra, pero un vínculo de paz pudo más que todos ellos. Amén. Cuando hay vínculos de paz, 2 son más que 5. Termino con esto. Dios, a lo largo de toda la historia bíblica, le dio claves a su pueblo, le ha dado llaves a su iglesia. Y una de las llaves que el Señor nos da ha sido tomada por la iglesia y ha sido tomada por el pueblo judío como un saludo, pero no es un saludo. No es como un buenos días, buenas tardes, no. Dios les manda a su pueblo a saludarse de esta manera. Paz. Paz. Dios a través de los apóstoles nos dio también a nosotros un saludo. Gracia y paz. ¿Por qué el Señor es muy intencional en recordarnos una y otra vez, no solo un saludo, sino una expresión propia de su carácter y de su naturaleza? Porque Él no estaba interesado solamente en que nos saludemos, Él estaba interesado en que nosotros comprendamos que su reino en esta tierra se extenderá a través de un vínculo de paz entre nosotros. Cada vez que impartimos paz, el reino se extiende. Dios no nos mandó a conquistar la tierra como guerreros, Dios nos mandó a poseerla como embajadores de paz. Cada vez que nosotros procuramos la paz entre hermanos, el reino de Dios avanza, su reino se extiende. Y aunque muchos vengan contra nosotros, aunque nos depare el 2024 muchos conflictos, muchas tribulaciones, si permanecemos en paz, aplastaremos a la serpiente. Amén. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Hay una palabra que el apóstol Gustavo nos compartió, no solo a través de este mensaje, sino como una voz profética. Y él nos dijo a los pastores que estábamos reunidos en esa ocasión, este 2024 creceremos violentamente. Lo que hemos vivido hasta hoy ha sido glorioso, pero lo que viviremos en los próximos días tendrá aún mayor gloria. Y es mi deseo y mi oración que nadie de nosotros se quede por fuera de esto. Pero necesitamos decidir, dejar atrás todo conflicto para poder vivir en paz. Necesitamos decidir ser hijos de paz, porque solo los hijos de paz podrán poner bajo sus pies a la serpiente.
Solo si el propósito eterno de Dios gobierna tus pensamientos, todo lo temporal será puesto bajo tus pies. Quiero pedirte que te pongas de pie y que medites en esta palabra, que puedas examinarte, que puedas aprovechar la ocasión de un fin de año para sacar un balance en tu vida. ¿Qué gobierna mis pensamientos? ¿Qué es lo que está arriba? Porque lo de arriba definirá lo que está debajo de nuestros pies. Señor, examínanos. Guárdanos en el vínculo de tu paz. Queremos, Señor, no tener deudas con nadie. Liberamos a todos aquellos que tienen una deuda con nosotros. Los liberamos de todo corazón. No nos deben nada. Pero sí también, Señor, si hay deudas en nuestro corazón por ser saldadas, danos la ocasión, la oportunidad de pagar esa deuda. Si es honra, honra. Déjanos reconocerte, Señor, en medio de nosotros, disfrutarte en esta realidad de cuerpo para saber atesorar y valorar nuestros vínculos de paz. Haznos comprender que si uno de nosotros está en conflicto, todo el cuerpo se afecta. Pero si honramos, Señor, a los que nos rodean, todo el cuerpo también lo celebra. Queremos disfrutarte a ti en medio de nosotros, disfrutar de tu gracia en la vida de nuestros hermanos, asociarnos con los humildes, Señor, y no caminar con los soberbios, con los altivos. Que nuestros vínculos, Señor, que nuestra sociedad nos lleve a alcanzar un fin común, el propósito para el cual tú nos llamaste. Señor, conecta tu paz con nuestros pensamientos. Guárdanos, Señor, en completa paz, porque pensamos, Señor, de seguido, cotidianamente, en ti, Señor, porque nuestros pensamientos van a ti. Conecta nuestros pensamientos con nuestras acciones, con nuestra manera de andar, para que lo que tú has hablado sea una realidad en nuestra vida. Guárdanos en el vínculo de tu paz para poder ver, Señor, tu autoridad en nuestra nación, para poder disfrutar de días mejores en nuestro amado país. Que lo que vivimos, Señor, como iglesia, como tu familia, pueda ser exportado, expresado a toda una sociedad que no conoce tu paz, sino la guerra. Fórmanos, Señor, como embajadores de paz y desinstala, Señor, desarticula todo pensamiento que se levanta en conflicto. Guárdanos de hacer la guerra, Señor, y forma en nosotros el carácter manso y humilde de tu Hijo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.